Ahora sí, Primera de Juan, capítulo 4. Estamos estudiando la primera carta de Juan en el capítulo 4. El domingo pasado estudiamos sobre el miedo, sobre el temor. Vamos a continuar con este tema. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo está delicioso. ¿Sabes por qué? Porque este versículo, cuando lo entiendes, cuando lo vamos escudriñando de todas las implicaciones que tiene este versículo, nos vacuna contra el miedo. Como lo vimos el domingo pasado, ¿cuál es la raíz del miedo? La raíz del miedo es precisamente, entró por primera vez en la historia, la palabra miedo entró cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, que hubo ese rompimiento con la comunión con Dios, con la relación con Dios, ahí empezó el miedo. ¿Sabes cuál es el miedo? Cuando no está Dios contigo. Ahí tienes pavor. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás fuera de la comunión con Dios? Tienes miedo a todo. Tienes miedo al rechazo, tienes miedo a las burlas, tienes miedo al fracaso, tienes miedo a la falta de trabajo, tienes miedo a las enfermedades, tienes miedo a la violencia, tienes miedo a todo. Vivimos nuestra sociedad inmersos en el miedo de toda índole. Por eso es tan popular que la gente que no conoce de las Escrituras anda buscando cosas materiales para protegerse. Y por eso son tan ricos aquellos que venden cosas para que tú te protejas. Collares, pulseras, altares. O sea, por ejemplo, en la santería, que es satanismo puro, en la santería venden mucho ese tipo de rollos, ¿no? ¿Cómo se llama? Las pulseritas, los collares para protección y que ponle cositas al que te va a proteger. Y son tan populares también aquellos de que es que le están haciendo un trabajito. Venga, con, no sé, fulanito de tal, ¿no? Como hay tantos. ¿Y por qué les va tan bien? ¿Sabes por qué? Precisamente porque la gente tiene miedo. Porque la gente tiene miedo y quiere sentirse segura. ¿Por qué hay tantas estampitas? ¿Por qué hay tantas cosas que la gente utiliza como protección? Y eso, ¿sabes qué? Es simplemente porque no conocen a Dios. Porque cuando conoces a Dios y su amor, el amor de Dios echa fuera el temor. Cuando sabes quién es Dios, cuando sabes cuánto te ama Dios y lo que Dios hizo por ti en su Hijo Jesucristo, ¿sabes qué? El miedo se va. Aún cuando te despiden de un trabajo, ¿no? Si tú alguna vez has experimentado eso. Yo experimenté eso en un trabajo en México cuando me despidieron y mira, gracias a Dios fue por fanático cristiano. Y ¿sabes qué? Tenía una paz. Y yo me acuerdo que bajé de ese concierto, ya creo que ya se los he contado, que como profesor yo tenía que dar un concierto a mis alumnos y a otros, pero con canciones para apantallar a la raza y que hubiera más inscripciones, ¿no? Es decir, los maestros dábamos una clínica de técnica y de canto y aparte rolas para apantallar a todos que digan, wow, yo puedo llegar a cantar así, entonces yo me inscribo. Entonces todos los profesores teníamos que pasar por ese. Y todos los profesores lo que hacían era que literalmente presentaban sus proyectos personales, presentaban sus discos o presentaban sus proyectos que tenían y todo, pero pues ya a mí cuando me tocó dar mi clínica como maestro de canto dije, pues ¿qué proyecto personal tengo? Yo no tengo ningún proyecto personal, ni profesional ya en el mundo de la música. Entonces, pues di la clínica con algunas canciones, por supuesto canciones sencillas como de Mariah Carey, Entonces, nada que no apantalla a nadie, sino algo tranquilón. Y ya después de que di el concierto, dije, en pleno concierto, empecé a hablar de mí. Dije, pues es que yo no tengo proyectos personales, pero yo les puedo decir que Dios cambió mi vida. Cuando dejé que Dios entrara en mi vida, porque aun cuando estás en proyectos personales, nada te llena, nada te llena. No te llena el dinero, ni el éxito, ni los aplausos, ni la fama, no te llena nada, tienes un vacío, el sexo no te llena, el alcohol no te llena, nada va a llenar tu vida. Y aunque yo te diga, ¿sabes qué? Ojalá y tengas mucho éxito profesional y grabes muchos discos y hagas muchas giras, tu corazón va a estar vacío si tú no tienes a Dios en tu vida. Y a ese punto llegué yo, de estar vacío completamente.
rodeado de gente, pero me sentía solo. Y que nada llena ese vacío. Cuando le entregué mi vida a Cristo y conocí de su amor, ¿sabes qué? Transformó mi vida y le dio sentido a mi vida. Por lo tanto, el día de hoy, yo ya no tengo proyectos personales, ahora yo solo quiero cantarle a Él. Y quiero pedirles que me permitan cantarle una canción a mi precioso Dios. Y canté una canción a Dios. Terminando mi canción ya tenía el equipo directivo ahí al lado. Y te llaman a la dirección. Pues apenas voy a la mitad. Sí, te llaman a la dirección. Y llego y me dicen, ¿cómo crees? Se te ocurre y todo. Le digo, oye, pues le dan chance a todos los profes cantarle a Satanás abiertamente con canciones de trash y todo. ¡Oh, muérete! Y el mundo apesta. Y digo, ¿qué tiene de malo que yo le dé gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida? No, pues estás loco y aquí Dios no. Y que me corren. Recoge tus cosas. Entonces Dios me dio una paz padrísima. Le dije, ¿sabes qué? Bueno, está bien, ya no te enojes, no te me engoriles. Le digo, voy a estar orando por ti. Porque tú eres una madre soltera y yo sé que es muy difícil estar todo el día trabajando aquí y tener un hijo. Yo voy a estar orando por ti, te agradezco el tiempo que estuve trabajando aquí. Y le doy gracias a Dios por tu vida y por tu hijo y que Dios te bendiga. Y que Dios bendiga este lugar, ¿no? Y muchas gracias por el tiempo que estuve trabajando aquí y todo, me despedí padrísimo. La cara de ellos es así como que, porque siempre los profes cuando los despiden se ponen pero bien punk. Entonces ya me despedí súper padre de él y cuando salgo, ahí estaba Eric. Eric era un niño. Eric era un niñito y ahí estaba, fue presente, fue testigo de eso. También estaba mi esposa y mi esposa estaba así con la cara de, ¿qué pasó? Le digo, pues ya me despidieron. Pero ¿sabes qué? Dios te da paz en medio de la tormenta. No tenía miedo. Estaba así como que, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar ahora? Pues no sé, Señor. Yo hice lo correcto. No te voy a negar, donde quiera que esté. Soy el mismo, abajo, afuera, adentro, y a un lado y al otro. Entonces salí y ahora sí estábamos así, mi esposa y yo como que, ¿y ahora qué viene? Pues quién sabe, ya Dios sabrá, ¿no? El miedo es cuando estás lejos de Dios. Hay incertidumbre. Pero cuando estás cerca de Dios y estás caminando con Dios y estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios y tienes una comunión con Dios, no tienes miedo. Porque sabes que Dios está al pendiente, porque sabes que Dios está al tanto. Y es importante esto, chicos, que cuando tú estás caminando con Dios, estás cerca de Dios, hay una fuerza, ¿no? Que tienes, una fuerza sobrenatural que dices, échenme al toro, ¿no? Ahora sí que Dios y yo somos mayoría. Y no pasa nada y agarras fuerza. ¿Sabes por qué? Porque estás cobijado del lado del creador del universo. Porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que quita y pone presidentes, el que le dijo a los átomos, a las células, a las moléculas que se hagan, el que creó las dimensiones del sol, el que creó las constelaciones, las galaxias, el que creó las matemáticas, la física, el que creó la naturaleza, los árboles, el que creó los colores, el que creó todo, es mi papá. Y Él me ama. ¿Por qué tener miedo cuando estás con Él? El miedo, como lo vimos el domingo pasado, es precisamente porque estamos apartados de Él. Cuando tú andas por tu camino, ahí sí Dios dice, pues dale. ¿Quieres ir por ese camino? Órale, va solo, yo no voy ahí. No esperes que Dios te bendiga cuando quieras hacer tu vida un papalote. No esperes que Dios te prospere, te bendiga y te cuide cuando eres desobediente a los mandatos de Dios. Dios te protege y te cuida dentro de su redil, pero si te quieres saltar la tranca y correr fuera de la obediencia a Dios, entonces te vas a enfrentar precisamente al lobo y puedes tener mucho miedo y debes de tener mucho miedo. Mejor quédate con papá y deja que papá te proteja y deja que papá te cuide y deja que papá te guíe. La fuerza de conocer el amor y el poder y la fidelidad de Dios te hace caminar, tener pasión. Y que venga lo que venga, pues como seres humanos es obvio que te duele, ¿no? Es obvio que hay circunstancias que nos pueden tumbar temporalmente, que te pongan tristes, que te llegues a preocupar, que digas, órale, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Y es normal, ¿no? Pero ¿sabes algo increíble? Que cuando estás con Dios, ese momento es temporal y chiquito.
Porque luego viene la palabra de Dios recordándote la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, y que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros, como Dios le dijo al profeta Jeremías que nos lo dijera. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo si Dios está en control? Muchos han querido quitar a Dios de su trono. Nunca, nadie podrá hacerlo. Él está sentado en su trono. Él es soberano, el que no le pide permiso a nadie. El todopoderoso, el creador de todo. Todos los ángeles son creación de Él. Satanás es creación de Él. Y toda la creación, ángeles, demonios, seres humanos, seres vivos, planetas, constelaciones, son como una vela frente a su boca. Él tiene autoridad sobre todo. Aunque las circunstancias a veces nos dicen, pues ¿dónde está la mano de Dios en todo esto? Como hablaba hoy en la mañana sobre el secuestro. Aún en los momentos más horribles y difíciles, Dios está en control. Como lo vemos a nivel mundial, no solo en nuestro estado, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, viene una ola de obscuridad que tiene que pasar porque las escrituras lo marcan así. Porque se está preparando el terreno y se está pavimentando el terreno para el anticristo, que va a ser un político, que todo el mundo lo va a amar. Un político que va a traer prosperidad económica, que va a enamorar a las naciones y que va a traer soluciones a las naciones y que va a unir a judíos y a árabes y que les va a reconstruir el tercer templo a los judíos. Va a ser un gran político que este mundo lo va a amar. Y viene una ola de obscuridad. ¿Y sabes qué? No tenemos que pelearnos con la oscuridad, tenemos que predicar la luz. Y predicar la luz y enseñar la luz. Y no tener miedo. Tengamos miedo, como dijo Jesucristo, no de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar tu alma. Mejor debemos de tener miedo a aquel que tiene autoridad sobre mi alma y sobre mi cuerpo. El Dios Todopoderoso. Tengamos temor de Él mejor, más que del hombre. ¿Por qué temer al hombre? Temamos a Dios. Y si tú estás caminando con Dios, tienes esa firmeza, esa fuerza, esa seguridad de que el Creador del universo te ama y está de tu lado. Por lo tanto, cuando lo conoces y conoces su poder, su soberanía, su grandeza, su fidelidad, su amor, ¿sabes qué? Ahora sí, échenme al toro. ¿Dónde podemos ver eso? En toda la Biblia. Vemos a un Moisés, por ejemplo, un Moisés que tuvo un encuentro con Dios, un Moisés que vio la grandeza de Dios, un Moisés que le creyó a Dios y que le obedeció a Dios. Y que como le obedeció a Dios, ¿qué fue lo que vio después? Los milagros de Dios. Vio los milagros de Dios, vio cómo se abrió el mar, vio como una columna de fuego los iba guiando en la noche, cómo una nube los iba protegiendo del sol en el desierto, cómo Dios les dio el maná en el desierto, cómo Dios les dio codornices para que comieran, cómo sus ropas no se envejecieron en 40 años, es lo que yo oro también en mi hogar. Sí. Y sus pies no se hincharon de estar caminando en el desierto durante 40 años. Cómo Dios proveyó para su familia, para su pueblo durante 40 años en el desierto. Cómo Dios les dio agua en la roca, que ese es un símbolo impresionante. Jesucristo es esa roca que tenía que ser golpeada por ese palo que un día se convirtió en serpiente, que representa el pecado, y que nuestro Señor Jesús, como la roca, tenía que ser golpeado por el pecado para que de Él se partiera y fluyera agua para todo el pueblo. Y esa agua es el Espíritu Santo que llega a todo el pueblo. ¿Te fijas los simbolismos tan increíbles que hay en el Antiguo Testamento de Jesucristo? Pero vemos que un Moisés tuvo ese encuentro. ¿Y sabes qué? Frente a Faraón sabía quién es su Dios. ¿Quién de nosotros se podría parar enfrente de un gobernador? Y no estoy hablando porque no hay ejemplo que se pueda comparar el día de hoy, tal vez. ¿Por qué? Porque si yo te digo, pues ve, y si Dios te manda a la Casa Blanca y le dices al presidente Obama, le dices, ¿sabes qué? Pues dice Dios que, no sé, que sueltes a su pueblo, pues no, ¿verdad?
Pero no sé, algún ejemplo de alguna gran potencia que tiene el poder para hacerte así. Como era Faraón, con Moisés el día de hoy no aplica, ¿no? Porque hay derechos humanos. Pero Faraón tenía la autoridad para matar a Moisés. Faraón podía matar a Moisés. Y todos le hubieran dicho así a Faraón. Entonces cuando Dios le dice, ve con Faraón y dile que suelte a mi pueblo para que salga mi pueblo al desierto y me adore, ¿sabes qué? ¿Cuál es el punto aquí? Que precisamente Moisés dice, a ver, espérame, Señor, me estás mandando delante del Faraón, que él tiene toda la autoridad para matarme, ahí en su presencia, y que todo el mundo le iba a aplaudir mi muerte. Y me dices precisamente que haga eso. Sabes que sí. Y sabes lo que hizo precisamente. ¿Sabes lo que hizo Moisés? Le creyó a Dios. Porque él sabía quién era su Dios y se enfrentó a un faraón a decirle, suelta a su pueblo. Porque el Dios de los hebreos me ha enviado diciéndote, suelta a su pueblo con la autoridad que él tiene. Así es que yo te recomiendo que lo hagas, porque si no van a venir sobre ti plagas. Moisés sabía quién era su Dios. Por lo tanto, como él sabía quién era su Dios, no le tuvo miedo a Faraón. El miedo precisamente, ¿sabes qué es? El no saber quién es tu Dios. El no tener ese encuentro y no conocer de su amor. Pero cuando conoces de su amor y crees en Él y estás en comunión con Él, no tienes miedo. Échenme al toro. Otro ejemplo, el rey de Siria quería destruir ¿a quién? A Eliseo por andar de soplón. Porque el rey de Siria tenía pleito casado con el pueblo de Israel y cada vez que les quería poner un 4, la libraban y decían, pues ¿cómo saben nuestros planes? ¿Cómo saben el pueblo de Israel? ¿Cómo saben nuestros planes? Pues es que hay un profeta de Dios que les está diciendo todos tus planes. Todo lo que tú hablas en secreto, pues Dios se lo dice a su profeta y el profeta se lo dice al rey de Israel y por lo tanto no los puedes agarrar. No, pues entonces pues no vamos sobre el pueblo, vámonos sobre Eliseo. Y vamos a agarrar a Eliseo. Y vamos a matar a Eliseo o a encarcelarlo, ¿no? Para poder entonces después irnos sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo el rey de Siria? Pues investigó dónde estaba Eliseo y se fue sobre él y sitió la ciudad donde estaba, sitió donde estaba Eliseo. Y fíjate este pasaje tan precioso en 2 Reyes capítulo 6. Y el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado de Eliseo, del hombre de Dios, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? Pero Eliseo dijo, no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Y Eliseo se ha de haber quedado así de, Entonces Eliseo oró, Señor, háblele a Giezi los ojos para que vea. Y es mi oración en mi vida, es mi oración en la vida de mi familia, es mi oración en la vida de cada uno de ustedes. Que podamos ver lo que Dios puede hacer, cómo Dios está con nosotros. Muchas veces somos como ese siervo. No, sí, servimos a Dios, estamos con Dios y ahí estaba ahí con el siervo de Dios, pero no podía ver lo que Dios estaba haciendo. Y le tenía miedo a las circunstancias, pero sin embargo, precisamente Eliseo dijo, Señor, muéstrale a mi siervo, muéstrale tu poder, muéstrale tu autoridad, muéstrale que no tenemos que tener miedo a un ejército. ¿Y qué fue lo que hizo? El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Asústame. ¿Sabes que no le tuvo miedo? Si yo sé que Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si yo sé que el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El punto es, ¿tú estás con Dios? Y aquí Eliseo caminaba con el Señor, escuchaba al Señor, obedecía al Señor y el Señor lo respaldaba, lo protegía, lo cuidaba. ¿Tenía miedo? No. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo sabía quién estaba con él. Siguiente, por favor. Wow.
frente al rey de Persia. Ella sabía que estaba expuesta, que se estaba exponiendo a ser muerta en ese momento, porque nadie podía entrar en la presencia del rey si el rey no lo llamaba. Pero ella tenía que ir para salvar a su pueblo. Tenía que ir para interceder por su pueblo, porque su pueblo estaba condenado a ser eliminado por la orden del consejero del rey, que odiaba a los judíos. Esto del odio a los judíos no es nuevo. Siempre Satanás ha levantado gente, pueblos, en contra de su pueblo elegido. Y Esther sabía quién era su Dios. Y Esther dijo: voy a arriesgar mi vida por salvar al pueblo de Dios. Y se presentó delante del rey, y el rey, extendiendo su báculo como lo vimos ahí, le condonó la vida, le perdonó la vida. Y vemos en esta historia increíble de Esther, vemos precisamente la mano de Dios salvando a su pueblo. Pero la hija de Dios le creyó a Dios. Le creyó a Dios y arriesgó todo creyéndole a Dios, porque ella sabía quién era su Dios. Ella sabía quién era su Dios, y mi oración es que todos sepamos quién es nuestro Dios, para que no seamos oidores, no seamos gente de domingo, seamos gente real, que vivamos esta relación con Dios todos los días y que nuestras vidas sean transformadas por el Creador del universo. Esther sabía quién era su Dios. ¿Sabes qué? Pedro sabía quién era su Dios. Pedro, aquel que le tuvo miedo cuando apresaron a Jesucristo y que huyó y se escondió. Aquel que siguió de lejos a Jesús mientras lo apresaban y lo iban llevando. Aquel que tuvo miedo ante unos criados que le dijeron: tú estabas con Jesús, y él dijo: no, claro que no, yo no lo conozco. Y que en la tercera ocasión hasta habló groserías, desconociéndolo. Ese Pedro. Después vemos un Pedro, cuando ve a Jesucristo resucitado, vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Enfrente de quiénes? De los mismos que tenían autoridad para matarlo y que tuvieron la autoridad para mandar a Jesús a la cruz, delante del Sanedrín. Y vemos un Pedro enfrente de ellos, no negando a Jesucristo. Y fíjate en este pasaje en Hechos capítulo 4, que es un pasaje de mis consentidos, como ustedes sabrán, porque siempre lo cito. Aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, y la historia es que en el Hechos capítulo 3, Pedro y Juan sanan a un paralítico en la puerta del templo. Y lo sanan, y como se sana, la gente empieza a hacer alboroto y wow, ve, fue sanado. Y vinieron sobre Pedro y sobre Juan para exaltarlos y decir: wow, ustedes lo sanaron. Y ellos dijeron: no, como un buen siervo de Dios. Capítulo 3 es un ejemplo para aquellos que andan buscando a predicadores o pastores, o según esto aquellos que tienen, que son siervos de Dios y que hacen campañas de sanaciones y campañas de esto y campañas del otro. Lean Hechos capítulo 3, porque querían levantar a Pedro y a Juan, como ustedes fueron los que lo sanaron, ustedes tienen el don de sanidades. ¿Y sabes lo que hizo Pedro y Juan? ¿Por qué nos miran a nosotros como si de nosotros hubiera salido poder alguno? Él está sano en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes gritaron: crucifícale. Él está sano por su poder y en su nombre. No nosotros, fue Él el que lo sanó. Y ellos estaban predicando de Jesucristo cuando en el templo los agarraron y los metieron con el Sanedrín, con la autoridad, con los gobernantes del pueblo de Israel. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o autoridad? ¿O en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado?
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablándoles la neta, aunque les incomode a los sacerdotes que lo mandaron crucificar. Ustedes son los gobernantes del pueblo de Israel, ustedes son las autoridades, pues aunque les incomode, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Él es Señor de señores. Él es la piedra angular, Él es la piedra que ustedes, los sacerdotes, los gobernantes, ustedes rechazaron. ¿Tuvo miedo Pedro delante del Sanedrín? ¿Tuvo miedo Pedro delante de los altos gobernantes? ¿Tuvo miedo Pedro? No, porque sabía quién era su Dios, porque él conocía a su Dios, conocía a su Salvador. Y él les dijo la neta: anhelo que todos tengamos pasión por la verdad, que anhelo que amemos la verdad y que abracemos la verdad y que con pasión digamos la verdad. Y no me alcanzaría el tiempo para decirles de Gedeón, para decirles de Daniel. Gedeón, que él decía: ¿sabes qué, Señor? Pues yo soy el más pequeño de mi casa y mi casa es la más pobre de todo el pueblo. ¿Cómo me dices a mí que yo voy a rescatar y que los voy a librar a mi pueblo de la opresión de los madianitas, ¿no? ¿Cómo crees que yo, Señor? Pues Dios te eligió a ti. Tu familia es la más pobre de todo el pueblo, de toda la ciudad. Es la más pobre. Y de tu familia tú eres el más pequeño. Pero Dios te eligió a ti para que tú los liberes. Para que tú los liberes. Y Gedeón le creyó a su Dios. Le creyó a él. A pesar de las circunstancias, le creyó a él. Y él fue el instrumento de Dios para liberarlos. Daniel se arrugó delante de los altos gobernantes cuando dijeron: ya no pueden orar nadie, no pueden estar orando a su Dios, prohibido. Ponemos una ley que prohibido orar a sus Dios. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Abrió hasta las cortinas. Vean quién es mi Dios. Y se puso a adorar a su Dios, rompiendo las leyes humanas, pero hay una ley que está sobre cualquier ley, que es la ley de Dios. Y Daniel se inclinó ante su Dios y empezó a alabar a su Dios con las cortinas y las ventanas abiertas. Y por supuesto, lo agarraron, lo llevaron ante el rey. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo aventaron al foso de los leones. Pero ahí en el foso de los leones, Dios se glorificó, se exaltó. Y vieron la mano y el poder de Dios en la vida de Daniel. Pero Daniel sabía quién era su Dios. ¿Tenía miedo? Pues no sé, yo lo voy a preguntar cuando esté allá arriba, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Él sabía quién era su Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, los cuates de Daniel. Algo muy importante, chicos, paréntesis: cuida tus amistades, porque tus amistades van a ser influencia para tu vida, para el pecado o por una vida cerca de Dios. Y Sadrach, Mesach y Abednego eran amigos de Daniel. Y también no adoraron la imagen que el rey había mandado que adoraran todos. Cuando sonara el acordeón, el tamboril y toda la feria de Cepillín, ¿sabes qué? Que se postren todos ante mi estatua. Y ellos dijeron: no nos vamos a postrar, porque Dios, mi Dios, lo prohíbe en su ley. Aunque la ley del hombre diga algo, la ley de Dios está sobre esa ley. Y no lo vamos a hacer. Entonces no lo van a hacer. Y los agarraron y los enviaron al horno de fuego. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Dios se glorificó. Dios se exaltó porque ellos fueron fieles y le creyeron a Dios. Porque ellos sabían quién era su Dios. Elías, Nehemías es un caso increíble. Todo estaba en contra. Todo estaba en contra.
Sanbalat, Tobías, estaban ahí como gobernantes destruyendo y levantándose en guerra contra la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero sabes que Nehemías sabía quién era su Dios y no tuvo miedo. ¿Y quién fue la fortaleza de Nehemías? Dios. ¿Tuvo miedo? No, porque él sabía quién era su Dios. Elías, el apóstol Pablo. Y te digo, me falta tiempo para hablar y hablar de gente y ejemplos bíblicos, de gente que no tuvo miedo ante las circunstancias, ante los ataques, ante todo, porque sabía quién era su Dios. Y que nuestro Dios es sobre todo rey. Nuestro Dios. Frente al peligro sabía quién era su Dios. Siguiente, por favor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Sabes quién es tu Dios? David sabía quién era su Dios. Pero es curioso que todo el ejército estaba paralizado delante de Goliat. Y Goliat ofendía a Dios y ofendía a Dios y ofendía a Dios. Y todo el ejército de Israel callado, nada más escuchando todas las blasfemias contra su propio Dios. Y David no era un soldado, David era un adolescente que les llevó de comer a sus hermanos que estaban ahí como en el ejército. Y era un pastorcito de oveja y no tenía experiencia como soldado. Pero cuando empieza a escuchar todas las peladeces que decía este patán de Goliat sobre su Dios, dijo: ¿qué? ¿Todos se van a quedar callados? ¿Qué? ¿Le tienen miedo a este incircunciso? ¿Sabes qué? Yo voy a ir y lo voy a matar y le voy a cortar la cabeza. Y a veces vemos los problemas, vemos las dificultades como ese Goliat. Vemos esa guerra que dices: no la voy a ganar. Pero ¿sabes quién es tu Dios? ¿Sabes quién es tu Dios? Y esta es la clave. La única manera de vencer el miedo es que tú sepas quién es tu Dios. Y no es de que te tomes una pastilla el domingo y ya sabes quién es tu Dios. Es de que tengas una comunión diaria con el precioso creador del universo. Que diario permanezcas en su palabra, que medites en su palabra, que te fortalezcas en su palabra. Porque si agarras poquito de Dios, eso se convierte en una vacuna contra Dios. Eso es una vacuna, un poquito del virus, y te vacuna contra ese virus. ¿Quieres estar vacunado contra Dios? Agarra un poquito de Dios nada más, para que no seas fanático, y te vas a vacunar contra Dios. Porque recuerda que el mismo sol que derrite el hielo, ese mismo sol endurece el barro también. Y hay mucha gente que conoce, pero su corazón está endurecido porque ha escuchado la palabra, pero nunca ha tenido una relación con Dios. Pero cuando tú le crees a tu Dios y sabes quién es tu Dios, échenme al toro. Y sabes que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él es el que gana las batallas. Y David se presentó delante de ese Goliat y ganó la batalla, no en sus fuerzas. Lee bien lo que dice. Y la fuerza de David estaba en su Dios. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero ¿sabes qué? Yo vengo a ti en el nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Rey de los ejércitos de Israel. Y te voy a entregar y te voy a cortar la cabeza. Los problemas, las dificultades, las broncas, a veces las vemos gigantes, aplastantes. La pregunta es: ¿sabes quién es tu Dios? ¿Sabes quién es tu Dios? Y cuando tú conoces y sabes quién es tu Dios, échenme al toro. ¿Conoces a Dios? ¿Crees en Él? ¿Le obedeces? ¿Sabes en qué se muestra su amor para con nosotros? Primera de Juan capítulo 4, versículo 10
Romanos 5:8. Mas el amor de Dios se muestra para con nosotros en que aun siendo tú y yo pecadores, Dios envió a su Hijo a morir en esa cruz por nosotros, para perdonarnos, para salvarnos, para darnos una nueva vida, para darnos vida eterna en Él. ¿Quieres que el miedo salga? ¿Quieres que tu vida tenga propósito? Conoce quién es tu Dios. Y que sea cual sea la circunstancia, si Dios está contigo, venga lo que venga. Tenemos que tener algo muy claro: todo esto es temporal. Todo esto es temporal. Tu posición económica es temporal. Nuestra salud es temporal. Estos bíceps y tríceps son temporales, aunque no lo creas. Y cuatríceps, y no sé si hay más bíceps. Todo es temporal. Tu juventud es temporal. Tu puesto es temporal. Tu trabajo es temporal. Tu matrimonio es temporal. Tus hijos son temporales. Tu vida es temporal. Y el poder de Dios es eterno. Es eterno. ¿Por qué agradar al hombre que es temporal? ¿Por qué tenerle miedo al hombre que es temporal? ¿Por qué temer a los problemas que son temporales? Fortalécete en el eterno. Fortalécete en el eterno. Fortalécete. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, que es el que estudiamos hoy. En el amor, si conoces el amor de Dios, si sabes el amor de Dios hacia tu vida, no hay temor. Sino en la meta, en el gol, en lo completo del amor de Dios, cuando lo conoces, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, porque si tienes miedo es porque todavía no conoces a Dios. No has entendido el evangelio, no has entendido la cruz, y ahí sí ten temor. De donde el que teme no ha conocido, no ha sido perfeccionado, no ha llegado a la meta del amor. Porque el amor de Dios se muestra para con nosotros en que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz. Y cuando entiendes a qué grado te ha amado Dios, cuando entiendes a qué grado te ha amado el Padre que entregó a su Hijo, ¿sabes qué? Como dice Romanos 8, del 31 al 39, si Él entregó a su Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y dice ahí que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni autoridades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conócelo, para que puedas vivir sin temor, para que puedas vivir con confianza, para que puedas vivir con paz, venga lo que venga. Se levante quien se levante, se pongan las cosas como se pongan. Viene una ola de oscuridad en todo el mundo. Aún así Dios está en control. Y aunque cada vez ganen más terreno y más terreno la oscuridad, todo es temporal. Y un día estaremos delante del Rey de Reyes. Y quiero que un día diga: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Y ahí en tu lugar, si quieres reconciliarte con Dios, si quieres decirle: yo quiero, Señor, conocer quién eres tú, quiero que tú cambies mi vida,
quiero que tú transformes mi vida. No temer, sino estar fortalecida o fortalecido en ti. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, quiero conocerte. Quiero conocerte. Ayúdame a no apartarme. Te necesito. Tú eres eterno y todo es temporal. Yo tomo la decisión de seguirte, Señor. Venga lo que venga y pase lo que pase. Yo creo en ti, Jesús, que moriste en esa cruz, cargando todo mi pecado, y que resucitaste de entre los muertos, y que estás vivo, y que de nuevo vendrás con todo tu poder y gloria, y que juzgarás a todas las naciones, todos los pueblos, reyes, presidentes, gobernantes, empresarios. Todo ser humano estará delante de tu trono un día. Señor, yo creo en ti y sé que tú eres mi esperanza. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por mí en esa cruz. Quiero conocerte más y más, y que tu amor perfecto llene toda mi vida. Que tu amor perfecto me llene. Yo me entrego a ti y ayúdame a que toda mi familia te obedezcamos y te sigamos a ti. Amén. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, chicos. Permanezcan en la palabra, agarren su Biblia y lean todos los días la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos entre semana en los estudios bíblicos y el próximo domingo, 10 de la mañana.